Alma mía, bendice a Jehová. Gloria a Dios. Y alabe todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo no sé si hay beneficiados por Dios aquí. Yo no sé si aquí hay un pueblo agradecido que reconoce todos los beneficios que le han alcanzado, que le han vivificado desde el día que creyó, desde el día en que comenzó a caminar en el Evangelio. ¿No te ha coronado Dios con favores y misericordias? Quiero decirles que hace muchos años, ya vamos a cumplir 43, 44 años de vida, desde que un 3 de noviembre del año 1980, con mi esposa y con mis niños pequeños, nos hicimos cargo acá de una pequeña manada, de un grupito muy pequeño de hermanos para pastorearles. Bueno, no siempre fui pastor, porque mi historia no comienza con el haber sido enviado al ministerio, sino que en el año 1972 me entregué a Cristo en una reunión hermosa que hubo de jóvenes en la que hoy es la iglesia de Costa Rica, en Valparaíso. Y de ahí comenzó, digamos, mi caminar en la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de Gómez Carreño, donde, digamos, amé mucho y hasta el día de hoy a mi pastor Raúl Alvarado y a mi pastora Cristina Granja. El Espíritu de Dios puso en el corazón de nuestro pastor de que yo debía ser el que se iba a hacer cargo de la obra en Villa Alemana. Y eso fue bien simpático porque esto fue un día jueves de reunión general. Como terminó la reunión, mi pastor llamó a los oficiales adelante y estábamos ahí con él conversando y compartiendo, cuando de repente nuestro pastor nos dice: uno de ustedes va a ser mandado de pastor a Villa Alemana. Y yo siempre pensé que iba a ser otro más antiguo que estaban ahí, que eran oficiales, éramos juntamente oficiales. Y no, pues cuando de repente dice, y el hermano designado del pastor Alfredo Molina, el hermano Alfredo Molina, perdón, se me vino todo el mundo encima. Yo pensé que en algo se estaban equivocando y yo sentí como que me hundía en una profundidad, y a lo lejos escuché decirle a mi pastor, no escuché su amén. Y desde el fondo de ahí dije, amén, mi pastor. Y así comenzó esta historia, pues. Junto con mi esposa fuimos enviados acá y comenzó la obra, muy precariamente, como todos lo saben. Y nosotros llegamos a lo que, digamos, era la casa de nuestro hermano Antonio Gómez, que es el de la panadería, el Toñito, ¿no es cierto? Su papá, ¿no es cierto? En la casa de su papá comenzó la obra. Y yo llegué allí a hacerme cargo de un grupo de 8 personas, contando entre adultos y niños. Y obviamente que fueron días complejos porque, digamos, para poder atender a los hermanos, porque ahí mismo estaba el templo, la iglesia era la casa del Toño, donde estaba nuestra hermana Lidia. Nos cedió una partecita de su casa para que nos trasladáramos, viviéramos ahí, qué sé yo, y compartiéramos con él y no tuviéramos que estar viajando hacia Viña del Mar. Bueno, esto es bien lindo lo que ocurrió. Fíjese que cuando fui enviado acá, por razones obvias, nuestro pastor Alvarado, él mandaba los días jueves y los días domingos un pequeño grupito de apoyo, porque yo acá no tenía predicadores, ya no había coro, no había nada. Bueno, yo tocaba mi guitarra, mi esposa tocaba su mandolina, su banjo, qué sé yo, y pudimos comenzar a armar un coro, pero predicadores no había. Entonces fui apoyado con eso, ¿ya? Entonces, después de un tiempo, me parece que fueron como 3 meses, digamos que nunca me faltó ese apoyo de mi pastor Alvarado, pero llegó el día en que él cortó eso, ¿ya? Cortó eso. Y no mandó a nadie ese jueves, ese domingo, al otro tampoco. Pasó un mes y el apoyo se había cortado. Entonces yo dije en mi corazón, voy a ir a hablar con mi pastor para pedirle que no me corte la ayuda, porque todavía no estoy en condiciones, se pasaba tan poco tiempo, para que nos ayuden los hermanos. Pero
antes de ir a hablar con mi pastor, tuve una inspiración en mi corazón de orar y de decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, diríjame usted, guíeme usted. Y tuve una oración tan bonita ese día con el Señor, y el Señor me dio a entender de que Él proveería a los obreros, que yo predicara con fe la palabra y que creyera con todo mi corazón de que Dios me daría los hermanos y los predicadores propios, porque la iglesia iba a prosperar, porque Él se iba a encargar de hacerlo. Entonces sentí en mi corazón de no ir a reclamar, porque en el fondo era un reclamo, de no ir a reclamar, sino que creyera con todo mi corazón de que Dios levantaría obreros. Yo agradezco a Dios por los primeros hombres que Dios, digamos, envió para que la iglesia, digamos, se fundamentara y pudiéramos tener predicadores y predicadoras. Ya comenzó a llegar juventud, comenzó a llegar coro, que el Señor formamos en nosotros el coro, y la obra comenzó a prosperar. Pero, como digo, hubieron muchos hermanos que fueron parte, muchos de ellos han partido en los brazos del Señor, ¿no es cierto? Tenemos nosotros un varón muy sentido en nuestra vida por su partida, porque en realidad él fue un apoyo tremendo para mí, que fue el hermano Osvaldo Villalobos, el padre de la familia Villalobos, y que para nosotros fue fundamental la familia para que esto se iniciara, y él, digamos, llegó a ser uno de los oficiales de nuestra iglesia. ¿Cómo olvidarnos de Mario Abe, por ejemplo, de Andrés Leighton, que estuvieron conmigo, fueron buenos predicadores, buenos oficiales, el hermano Miguel Parra? Todos estos hermanos, digamos, fueron para nuestra iglesia un soporte, le dieron un soporte a la iglesia. Al sembrar el pastor con esperanza, ha de arar. Esto fue un crecimiento, digamos, que fue sostenido a través del tiempo, porque no es una cosa que de repente llegó mucha gente allí. No, un año llegaban 3, al otro llegaban 5, al otro llegaban 2, al otro llegaba 1. Y hoy día que veo sus promesas, me da gozo por haber confiado en él. Cuando gusto de sus grandes bendiciones, de los años que se... Bueno, el sueño de todo pastor obviamente es construir un templo definitivo, un templo con más amplitud, ¿no es cierto?, donde se puedan reunir muchos más hermanos. Ese anhelo siempre estuvo en nosotros, pero una cosa es el anhelo, también otra cosa es la fe, y otra cosa es, digamos, aterrizar en el sentido de los medios que teníamos para poder construir. Por lo tanto, estábamos ahí en eso. De hecho, en el terreno que teníamos en la calle Mata, fue imposible construir algo sólido ahí, algo estable, porque queríamos construir algo, pero que fuera digamos, legal, no así nomás. Porque estando en ese proceso, digamos, yo me desvivía pensando cómo y de qué forma. La idea era comprar un terreno más grande. De hecho, el director de obra me dijo, pero ¿para qué es ese problema? Me dijo, compres un terreno más grande. Y yo le dije, ¿y quién me da la plata? Y me dijo, el Señor te dará la plata. Y llegó a nuestra iglesia un hermano acá, hago memoria, y un homenaje póstumo, no porque él haya sido el proveedor, Dios a través de él, sino porque realmente Dios lo usó. Y llegó a nuestra iglesia el hermano Hernán Amigo.
y comenzó a bendecir la obra. Primero para hermosear Calle Mata, digamos, luego para comprar algunos terrenos, y comenzó toda una gloria a manifestarse a través de él, que fue una gloria en conjunto, porque cuando compramos los terrenos actuales de nuestra iglesia, digamos, él nos planteó a ver cómo podríamos decir, una idea que involucraba el hecho de que nosotros teníamos que aportar, que la iglesia tenía que entender, digamos, que todos nosotros, digamos, haciendo un esfuerzo unido, mancomunado, debíamos lograr alcanzar las metas económicas que nos habíamos propuesto. Entonces, cuando salieron a la vez estos terrenos, porque estos son 2 terrenos, compramos uno primero y el otro después. Entonces, el hermano Hernán, él puso, digamos, más de la mitad de estos terrenos, pero la otra mitad lo puso la iglesia. Es decir, haciendo trabajos, beneficios que nunca se dejaron de hacer, aportes generosos, ofrenda del sobre, las once del domingo, las empanadas, los platos únicos, qué sé yo, y logramos hacer, digamos, el pago de estos terrenos que nos dieron las facilidades del cielo, los dueños, de pagarlo a cuota. Después que ya habíamos comprado los terrenos y comenzó, digamos, la obra primero del diseño, de cómo la íbamos a hacer, de qué porte, de qué dimensiones. Comenzó la conversación de si la íbamos a hacer sólida, de hormigón, si la íbamos a hacer de material ligero, de estructura, de alguna forma más moderna. Cuando a la iglesia se le informa de todo esto, que vamos a hacer una, llamémosle mega construcción, aunque no lo encuentro tan grande, ¿no? Pero una construcción mucho mayor de la que habíamos pensado, la iglesia apoyó de una forma inmediata. Es decir, todos los hermanos estuvieron contentos, estuvieron dispuestos, digamos, a trabajar en ello, dispuestos de una u otra forma a lograr lo que nos habíamos propuesto. ¿Por qué razón? Porque hemos entendido de que para Dios no hay nada difícil, que para Dios no existe lo imposible. Y decidimos pedirle a Dios. Y una vez le enseñé a los hermanos a que íbamos a hacer una campaña de oración, de cuando oráramos extender nuestras manos hacia adelante. No sé si algún hermano que está viendo esto se va a acordar. Entonces, que le dijéramos: Señor, ponga en nuestras manos todo lo que necesitamos para construir la iglesia. Señor del cielo, denos usted para construir, porque tu palabra dice que tuyo es el oro y la plata. Y también nos decía: Señor, ¿cuántas veces me dijiste en la palabra, amado Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? Y aunque eso dice relación con otra cosa, pero no obstante un mensaje a todos aquellos que hemos decidido confiar en Dios, y son bienaventurados todos los que en Él confían. Toda la iglesia apoyó en eso y nos decidimos a construir y a construir sólido. Llegamos a la conclusión que íbamos a dejar una iglesia sólida, si Dios no viene antes, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para los que vienen más adelante. Se nos ocurrió hacer algo que le denominamos el éxodo. ¿Por qué? Porque estando esto precariamente, en el sentido de que la obra gruesa nada más, sin ninguna terminación de ningún tipo, decidimos comenzar ya a cambiarnos para acá definitivamente. Hubieron 2 cosas que pasaron. Primero, de que nosotros no éramos muchos en la calle Mata, ¿ya? Y esto tenía mucha mayor capacidad, y nosotros pensábamos, incluso algunos de mis oficiales, no por falta de fe, riendo, nos íbamos a quedar nadando en la iglesia. Perfecto, ya no importa, el Señor llenará todo lo que tiene que llenar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que decidimos despedirnos de la calle Mata, hacer una linda reunión allá de despedida y hacer un desfile masivo desde la calle Mata hasta aquí, a la calle San Enrique, y hacer entrada aquí, digamos, para tomar posesión definitiva de este nuevo templo, digamos que en ese momento lo estábamos prácticamente inaugurando, aún sin ninguna terminación, pero que necesitábamos cambiarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia de la calle Mata se la habían comido las termitas. Si usted le decía, si no voy a se caía entera. Entonces, no, había que cambiarse, ¿no? Entonces, lo que pasa, digamos, es que ese día del éxodo yo nunca pensé, pero nunca pensé
que iba a salir tanta gente al desfile. Y ahí me di cuenta que la iglesia tenía un crecimiento, porque yo creo que no faltó ningún hermano. Todos los hermanos nuestros estuvieron con sus hijos, con sus familias, invitaron a un tío, a un primo, qué sé yo. La cosa es que se armó una fiesta y un desfile enorme, enorme. Y en ese desfile de vecinos de la calle Mata que supieron del asunto, vinieron a desfilar con nosotros y llegaron aquí. Imagínate. Y después, fíjate, de un tiempo, muchos vecinos del sector me paraban porque nos conocemos, nos saludamos, y todos me han dicho por qué se fueron de aquí. Era tan lindo que estuvieran aquí. Era una dicha para nosotros ver por esta calle entrar los puntos de prédica y nosotros todos escuchando los cánticos, la música de los hermanos. Escuchábamos las reuniones, qué sé yo, principalmente los cánticos. Y eso a mí me llenó el alma, porque yo dije, Señor, no en vano estuvimos aquí, no en vano. Desde ese tiempo, digamos que nosotros experimentamos también un crecimiento, la iglesia experimentó un crecimiento, ha llegado gente nueva, veo a Dios tocar, hemos tenido reuniones donde es notoria su presencia. Uno se da cuenta que Dios está tocando corazón, uno ve a señoritas, jovencitos tocados por Dios, alabando a Dios con un fervor tremendo, ya quisiera uno tenerlo, digo yo, y verlos como emocionados y con gozo por lo que han recibido, le saltan al Cordero de Dios y levantan sus brazos y glorifican y sienten el poder de Dios. Eso es una gloria tan grande, más grande que cualquier otra cosa, es poder sentir el poder, la presencia de Dios, y para eso invito a la iglesia a que sigamos orando para que Dios toque los corazones de todos mis hermanos, para que el Señor se manifieste en aquel que no le conoce, en aquel que nunca le ha sentido, en el inconverso. No se canse de orar por su marido, no se canse de orar por sus hijos y sus nietos, no se canse de orar, y así Dios bendecirá nuestros hogares, y en esta casa su presencia se hará sentir y será notoria en todos los que aquí nos congreguemos. Una cosa tenemos que decir: gracias Dios del cielo, porque en todo estuviste ahí, porque siempre estuviste ahí. Porque el himno es hermoso, ¿no? Dice, porque siempre estuviste ahí. Estuviste ahí, Señor, en lo espiritual. Primero la edificaste espiritualmente en nuestra iglesia, la enriqueciste espiritualmente. Luego comenzaste a darnos lo material. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios? Estoy agradecido por estos años. Hemos cumplido muchos años de vida y doy gloria al Eterno, porque hasta el día de hoy esta es una iglesia bendecida, y esta bendecida seguirá siendo bendecida. Dios fue con nosotros, es con nosotros y seguirá siendo con nosotros hasta que terminemos todo esto. Hemos crecido, hemos prosperado, seguiremos creciendo y prosperando debido a que Dios nos ha dado su respaldo, y por lo tanto a Él le damos honor y gloria en esta tarde. Dios les bendiga.